Bienvenidos a Miradas. Estamos llegando al final del Salmo 106, que nos cuenta cómo el pueblo de Dios se rebeló con gran ingratitud una y otra vez contra Dios y cómo a pesar de castigarles con dureza, siempre les trató con misericordia y no fueron exterminados como merecían sus pecados, porque, como ya dijimos en días anteriores, el Salmo recorre 8 siglos de la historia de Israel y relata de forma resumida cómo correspondieron a las múltiples bendiciones de Dios y al cumplimiento de sus promesas y cómo estas rebeldías atrajeron sobre ellos castigos muy duros. Pero con todo, Dios siempre se mostró misericordioso con ellos. Vamos a leer los últimos 10 versículos del Salmo 106 antes de comentar 2 de ellos que recuerdan la excelsa misericordia de Dios. Los versículos 39 al 48 del Salmo 106 dicen así: Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Yahvé sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Yahvé Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Yahvé Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo amén, aleluya. Bien, ahora, como ya hemos leído los versículos con los cuales termina el Salmo 106 y que nos ofrecen una excelente panorámica del mismo, vamos a leer de nuevo los versículos que comentaremos hoy. Se trata de los versículos 44 y 45, que recuerdan las muestras de la misericordia de Dios una y otra vez, pues dicen así: Con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. A Dios le dolía el sufrimiento de su pueblo, aunque era causado por el pecado. Un ejemplo de esto sería un padre que castiga justamente a su hijo, pero le duelen los efectos del castigo, de tal manera que procura suavizarlo. El texto es muy descriptivo, pues comienza diciendo: Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Es decir, cuando las consecuencias de su pecado les hacían llorar, Dios se dolía. Y dice después: y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. O sea, los veía como su pueblo y rebajaba su justo castigo impulsado por su misericordia. ¿Cuántas veces hará esto con nosotros y no nos damos cuenta? ¿Cómo seremos tan insensibles? Agradezcamos su excelso amor en nuestras vidas. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.